qué opinión tienen en el momento en que ya tienes que implementar y tienes que cumplir un proyecto, tienes un presupuesto, tienes una programación, tienes nómina, tienes equipo y maquinaria que genera renta diaria y pues resulta que no puedes operar porque un propietario te dice que no, pues que no vas a pasar, incluso aunque cumplas con todo lo que dice la ley. O sea, porque se puede dar el caso que hay un propietario y tú le puedes presentar un escrito de interés y él te contesta, bueno, es que yo no tengo ningún interés. Y te contesta con el total desinterés. Entonces, ¿qué te dice la ley? Oye, tienes que esperarte 180 días para poder activar la segunda fase, que es la servidumbre legal de hidrocarburos y la mediación. Entonces tú dices, oye, ¿por qué? O sea, yo lo entiendo cuando estoy negociando y precisamente es todo lo que implica el arte de la negociación, pero cuando tú ya tienes un no como respuesta de entrada, donde hay un total desinterés y te dice una persona, hazle como quieras, y el Estado no previno efectivamente medidas contra el que no tiene papeles, contra el que no quiere negociar, y ya te dio un contrato sobre un área determinada sobre el que tú estás pagando derechos, porque tienes que pagar derechos por la extracción de hidrocarburos, derechos por la exploración, que te los cobra puntualmente el Fondo Mexicano del Petróleo, pues resulta que no puedes entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también nos encontramos en un estado de indefensión que todavía tiene que venirse llenando con los que tienen que decir el derecho, ¿no? No sé si me podrían dar ahí su opinión en estos casos, ¿no? Sí, sí, entiendo tu punto. Por eso mencionaba el caso de Canadá hace rato, porque a mí me atrajo mucho estas dos cosas, estas dos figuras. Una, el hecho de tener una sola autoridad con visión de todo el proceso, qué grandioso, ¿no? Y la otra es tener una orden de entrada. En Canadá, incluso en Estados Unidos también está la orden de entrada. Pero en el caso canadiense el operador paga una cuota fija, más aparte el 80% de la oferta que le haya dado al propietario, y esta autoridad, este buró, lo que emite es esta orden y digamos que permite el acceso. Acá, como dices, o sea, naturalmente se le da prioridad a la negociación, ¿no? Que obviamente quiere las cosas por las buenas, no por las malas. Estamos hablando de construir relaciones a largo plazo con los propietarios y de hacerles ver que son socios del proyecto, más que simples afectados, ¿no? Y en ese sentido, pues sí se entiende, se justifica el que te empujen a la negociación, pero el plazo es muy largo, 180 días, intentando una negociación para poder irte o a la mediación o en su caso a la servidumbre, pues vamos, un proyecto puede morir antes de empezar, ¿no? Y bueno, sí existe la figura, está la mediación, está la SEDATU, no es que no tengamos armas, pero sin embargo, de nuevo, no están acorde a la realidad de los tiempos contractuales y mucho menos si tienes en la balanza el peso que eso representa para los operadores en tiempo y en dinero y en penalidades y en sanciones. Entonces, qué maravilloso sería que tuviéramos esta posibilidad. Sí existen herramientas judiciales, un juez puede ordenar a lo mejor la entrada a un predio, pero de nuevo, o sea, ahorita estamos construyendo los criterios judiciales. En cambio, si tuviéramos una figura, no en forma de orden judicial, sino en una figura, un instrumento administrativo que estuviera establecido en la ley, que no tuviera que depender de la administración ahora sí que en el poder, sino tal cual como una herramienta legal, otra historia sería, ¿no? Así es, y ahorita, digo, estoy viendo que
que nos acompañan muchos expertos aquí en la materia. No sé ustedes qué opinen si abrimos la sesión a preguntas y respuestas. Creo que incluso pueden hablar directamente, me parece, o pueden escribir por el chat si no quieren hablar, pero si no, con muchísimo gusto les escuchamos y lo que podamos responder con muchísimo gusto. Aquí veo, incluso vi a alguien que estaba levantando la mano, por eso comentaba ahorita, si gusta preguntar, maestro Macosay, que vi que quería preguntar. Yo creo que están en mute solamente, checar. Sí, no sé. ¿Cómo se llama quien se levantó la mano? Sí, el señor Carlos Macosay levantó la mano. Adelante, don Carlos. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, sí se escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la cordial invitación y felicitar a los panelistas por esta exposición. Y más que preguntar, pues yo me sumo a los buenos comentarios que han hecho. La verdad que esta temática que durante los últimos 7, 8 años ha venido transitando, sí considero que ha venido a mejorar en mucho, sobre todo el aspecto de la participación en la actividad social de los grupos que corresponden a los ejidos y comunidades. Aunque esta innovación nos ha costado todo un proceso, ¿sí? No ha sido fácil llegar y romper con todas las inercias. Creo que lo hemos platicado con Eric en ciertos momentos. Aunque la propuesta es buena porque trata de reactivar muchos aspectos dentro del aspecto organizativo ha sido complejo, ¿sí? Luchar con todas las inercias, con todos esos procesos, hacer entender en muchos de los casos al mismo grupo agrario lo que implica la contraprestación. La falta creo que aquí hubo un error en el procedimiento de la implementación de la reforma. Si yo recuerdo que también lo hemos platicado, por ahí existían ciertos recursos para implementar este procedimiento, pero sin embargo no se dio. ¿Y qué ocurre? Está trabajando con un procedimiento novedoso y con herramientas del pasado. Nos enfrentamos a que todavía en los mismos núcleos agrarios que no han sido debidamente capacitados desde el momento en que fueron asignadas las obras y todo lo demás, nos encontramos con ese choque, ese tipo de cuestiones, y en este caso los mismos beneficiarios siguen todavía enfocados a que lo principal a reclamar son las afectaciones, ¿sí? Y a veces nos hemos encontrado de que no quieren firmar nada porque puesto que no se les han pagado las afectaciones, cuando que la afectación constituye la misma parte de lo que pudiera ser como beneficio la contraprestación, ¿sí? Es un fenómeno muy recurrente. Entonces, yo creo que aquí deberíamos todos participar en ese contexto de capacitar un poquito más allá a los núcleos agrarios. ¿En qué consiste esta parte de la contraprestación? No tienen la claridad en el entorno, en su entorno. ¿Qué implica? ¿Sí? O sea, no tienen el entorno de que esto tiene que ver mucho más allá, ¿sí? Y es enfocarles muy bien a definirles qué cosa es la reclamación o las cosas que le corresponden por todas las cuestiones que por muchos años bajo ciertos vicios fueron pagadas al ejido, ¿sí? Fueron pagadas a la propiedad social, ¿sí? Y que
lo que implicaría esto, ¿qué implica el estudio de impacto desde el momento de la llegada? O sea, tampoco se le informa qué es la cuestión del impacto social. Desgraciadamente, pues, encontrado de que no saben, o sea, no saben que son 3 factores que les pueden beneficiar y los 3 factores los revuelven en uno solo y van con el efecto de la reclamación, que si Pemex no les compone, que si Pemex no les hace, que si Pemex no, ¿sí? Traen en el discurso todavía la cuestión de la famosa reclamación, o industria de la reclamación de la que tanto se ha hablado, ¿sí? Pero yo creo que esto que estamos haciendo, que están haciendo ustedes, los felicito, ¿sí? Pudiéramos hacerlo llegar más allá de este entorno, y yo creo que se les facilitaría mucho más el trabajo a las empresas energéticas, a los despachos, para efectos de poder llegar. Nosotros hemos estado trabajando a través del Colegio de Abogados en Derecho Agrario y Ambiental del Sureste, que preside un servidor, a través de diferentes cursos de capacitación con los núcleos agrarios. Y esto ha abierto un puente de comunicación. Lo hemos platicado con Pemex, incluso de decirle, bueno, vamos a aliar estrategias entre las empresas, entre ustedes, y no directamente con las organizaciones campesinas, sino directamente con el núcleo agrario, y que permita abrir. Esto va a construir un puente grandísimo que va a venir a fortalecer el trabajo que estamos haciendo y que va a hacer una ruptura con lo que antiguamente, con el esquema con el que antiguamente venía trabajando Pemex, y que no menciono porque ustedes saben que se generaron a la falta de una regularización específica, una serie de vicios que no permitían avanzar por la construcción de un esquema diferente. Yo nuevamente les felicito a cada uno de los ponentes y a la empresa o el instituto que está llevando a cabo este evento, y que podamos seguir fortaleciendo de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahorita que estás comentando, sale uno de los puntos, creo, más importantes, que lo comentábamos tanto Ana y Kesne ayer. En realidad la reforma se manifestó mediante toda esa estructura legal que trilladamente hablamos de ese andamiaje, pero ese andamiaje solamente es asequible a unos cuantos, pero sobre quienes iba a recaer o quienes iban a ser impactados, quienes iban a sufrir en gran parte los efectos de esta misma, que es precisamente el entorno social que se encuentra alrededor de los campos, de los proyectos, las comunidades, las poblaciones y ejidos. A ellos no se les informó nada. Es decir, las autoridades no permearon y no bajaron la información, y hablando también de esa manera, con el lenguaje adecuado, interpretándolo de la manera correcta, porque la explicación que se tiene que dar debe ser muy, muy detallada. No podemos venir a explicar con ese tecnicismo legal el concepto, por ejemplo, de extracción comercial, ¿no? Tenemos que reunirnos, como tú dices, con todos los núcleos agrarios, y también tenemos que reunirnos con los privados, con los propietarios. Incluso te lo puedo decir al día de hoy. Hay polígonos contractuales, áreas contractuales que se encuentran dentro de propiedades públicas, y los titulares de la propiedad, en este caso que puede ser el Estado, el municipio, un organismo o órgano descentralizado, paraestatal o cual fuere su naturaleza, tendrían el derecho de recibir estas contraprestaciones o estos beneficios, y no acontece porque ni siquiera lo saben. Es más, ni siquiera lo tienen dimensionado, o se trata. O sea, a ese nivel llega la falta de información. Entonces, imaginemos qué sucede con la gente que está en el campo, el señor jornalero, el capataz, que está ahí en un medio totalmente rural, donde las comunicaciones y las tecnologías no son las mejores, y mucho menos la educación. Tampoco el nivel educativo
es el mejor, si es que llegan a tener escuelas y todo, pues de qué manera van a estar ellos informados y van a saber lo que es la extracción comercial. Entonces empieza a operar todo el tema del dicen, que dijo, la rumorología, el manejo de información, la contrainteligencia, y se empieza a generar todo este desorden, ¿no? Pueden aparecer abogados que son muy vivos y se pasan también de vivos, y por manejar a estas personas que no tienen los datos suficientes para tomar decisiones, pues ellos plantan la idea del tema y sacan beneficios de eso y siembran en la mente de ellos una cuestión que ni siquiera es cierta y en otras ocasiones posible, ¿no? Nos llegaban a decir en campo, le debe haber tocado aquí a Kesne y a Ana, que ellos podían comprar de contraprestación el 5% o el porcentaje que quieran por extracción comercial, ¿no? Porque así se los decía el abogado, que no tenía que ser el 2 o el 3, ¿no? Y eso, pues sí vienen siendo temas delicados que son consecuencia de la falta de información, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo, porque aquí hay otra pregunta que nos hace Arturo Vera. ¿Qué estrategia tienen para los actos vandálicos que provocan intencionalmente una afectación por contaminación ambiental, por derrame de hidrocarburos, por terceros que no son dueños del terreno? Pues, esa es igual un día a día y una pregunta muy interesante. ¿Quieren contestarle a alguna de ustedes, Ana o Sí, yo sí. Adelante. Porque es una pregunta muy interesante y es una pregunta que en realidad sí, yo la he tenido que lidiar. Si me permiten un poquito, ya sé que estamos pasados de tiempo, pero para entender el contexto en el cual voy a dar mi opinión, creo que es importante, es algo que confunde esta ley. La licencia social no se va a lograr solamente a través del pago de una contraprestación por extracción comercial. La licencia social del operador, si es que en realidad quiere llegar a eso, tiene que establecer toda una serie de mecanismos, algunos de los cuales están normados, algunos de los cuales no lo están. Y estos son los mecanismos que, desde mi perspectiva, para tener un sistema de manejo social en el cual se vayan dirimiendo los conflictos, donde haya más distribución de riqueza, donde se pueda llevar una relación de respeto con las comunidades, de respeto mutuo, hay ciertos elementos que son imprescindibles. Uno, necesitas un mecanismo de quejas, ¿no? Eso nos los pide Levis. Generalmente los operadores no lo desarrollan de una manera correcta y son mecanismos difíciles de utilizar por parte de las comunidades. Ese es primordial. ¿Por qué? Por el tema de las reclamaciones. Precisamente, una vez que separas los temas sociales y los vas encauzando a distintos sistemas, se puede entonces hacer más manejable el tema social. Entonces, está el mecanismo de quejas. También el Levis nos pide la inversión social. Ahora, cómo hagas la inversión social también es importante. Hablábamos de que hay elementos de distribución de riqueza, pero también de desarrollo en lo que es el tema de la contraprestación por extracción comercial. En el caso de la contraprestación por extracción comercial, el desarrollo cae directamente sobre el propietario o el ejido si es que quieren implementarlo. Pero el desarrollo, si bien los operadores coadyuvamos, no es responsabilidad del operador. Es decir, se tiene que hacer a través de los mecanismos de las instituciones de gobierno. También hay otros elementos que tienen que ver con el relacionamiento con las autoridades, no solamente a nivel federal o a nivel estatal, sino también a nivel municipal, que recordemos específicamente para el tema de los actos vandálicos, esta es una de las formas a través de las cuales podemos empezar a generar las denuncias requeridas para empezar a legalmente tratar el tema de lo que son los actos vandálicos. Hay también todo este sector del sindicato. Yo te voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en un campo en el cual había actos vandálicos que anualmente nos generaban costos de remediación de más de $5 millones anuales.
eran barriles y barriles y barriles. Y bueno, porque la pregunta cuando llegamos fue ¿por qué? ¿Por qué lo realizan? Y en realidad lo que vimos fue que era un tema que estaba vinculado o parecía un tema de vinculación entre ese reclamo social de querer generar más empleo para las comunidades, porque como bien sabemos, ¿no? La remediación en sí requiere de mano de obra local y también que de alguna forma beneficiaba a los sindicatos, ¿no? Lo primero que decidimos hacer como estrategia fue asegurar que pusiéramos una denuncia en cada uno de los casos, contra quien resultara responsable, ¿no? Pero ya el empezar a generar todo eso, se generó un expediente en el cual se veía los patrones de lo que eran los actos vandálicos, ¿no? También hubo acercamiento con lo que era la Secretaría de Gobierno, con las mesas de seguridad que había establecido el Estado, a través del cual todo esto se podía ir viendo. Pero en realidad lo que empezó a suceder es que una vez que entendimos el modelo de negocio que estaba generando este acto vandálico, nos sentamos con los sindicatos. Y al sentarnos con los sindicatos, básicamente llegamos a un acuerdo con intervención del gobierno del Estado también y de actores del gobierno del Estado, a través del cual se les comunicó que en caso de un acto vandálico, no iba a haber más contratación de mano de obra. Y se les explicó toda la estrategia legal, todas las investigaciones que se pudieran dar a raíz de estos eventos. Y en el último año que estuve trabajando con este operador, no hubo ni uno solo, ni un solo acto vandálico. Pero la estrategia tiene que ser pensada desde la raíz del conflicto social, ¿no? Y bueno, también es importante, regresando a esa primera parte, que cuando hablamos de distintos programas, distintos sistemas, son también dentro de la empresa distintas personas las que lideran el tema del mecanismo, el tema de adquisición de tierras, el tema de desarrollo social y comunicación y también el tema de lo que son las denuncias legales y de los mecanismos de uso de la justicia. Muchas gracias. Y lo que estás diciendo tiene creo que la base o lo que estábamos señalando hace un momento de la relación. O sea, cuando hablaste de licencia social, tenemos claro que gran parte del éxito se encuentra ahí. O sea, los 4 elementos de la licencia social te permiten esa continuidad, porque es el consentimiento previo, libre, continuo e informado con la comunidad sobre el proyecto. Y si lo mantenemos de esa forma, mediante los enlaces comunitarios, mediante la gestoría y los legales, creo que van a permitir que esté preparado el entorno para la llegada y la estadía de la compañía. Ahora, en lo que se refiere a la pregunta de Arturo Vera, coincido con Ana en el sentido que la forma en la que se debe tratar esto, Arturo, es, tenemos obviamente la siempre aplicable vía administrativa mediante la intervención del Estado con las dependencias y órganos de representación. Como bien dice Ana, se creó una Secretaría de Desarrollo Energético, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Campeche tiene una, Veracruz tiene otros instrumentos, hay agencias, otras figuras, Chiapas está creando, y mediante estas figuras buscar la concertación social. Obviamente en algunos lugares son efectivas, en otros lugares no son efectivas. Está la Secretaría de Gobierno, que es el otro instrumento de gobernabilidad que siempre va a entrar en este tipo de relaciones. Y por último, como dice Ana, cuando ya son eventos totalmente descarados y tú señalas ya intencionados, son provocados, son actos que tienen dolo y mala fe, porque lo que busca es generar un impacto, un daño, para que ese daño genere un beneficio y generalmente es a quien lo ocasionó, ¿no? O sea, yo soy el dueño del bien o del predio
abro una válvula, segueteo un ducto, se genera un derrame, hay contaminación. Por la contaminación se puede dar un tema de índole penal y también va a haber un tema de índole administrativa, como una sanción de contrato, pues va a intervenir la CEA y todos los órganos respectivos. Finalmente, también por el contrato de ocupación superficial entra el concepto de daño y perjuicio. Tengo que ir a indemnizar a quien ocasionó ese daño, o, como tú dices, puede ser también un tercero ajeno. En este caso, cuando entran los sindicatos, y lo comenta Ana, dependiendo la zona, lo hacen para generar el trabajo, ¿no? Cuando hay precisamente cargas, descargas de químicos, lavado de presas o contaminaciones, se les da el trabajo a mano de obra no calificada en la zona, en la región donde se encuentra el proyecto. Entonces, ellos, mediante estos actos, aparte de la indemnización, logran poner a trabajar a todos sus agremiados, con los cuales tienen compromisos. Para eso, además, Arturo, te comento que en 2016 el Código Penal Federal y tiene algunas reformas y nace una ley especial para la prevención y sanción de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Ahí vienen varias figuras y varios tipos, viene todo un aspecto también preventivo para este tema y para temas alternativos, o sea, es decir, conductas que no son directamente relacionadas al tema de hidrocarburos, como los impedimentos, obstaculizaciones o dificultamientos para realizar las obras, para los accesos, vías de comunicación. Tienes el Código Penal del Estado de Tabasco. En el Código Penal del Estado de Tabasco, obviamente hay figuras nuevas, que una es el tema de la ampliación de la extorsión, y el otro, que es otro artículo, que es el que comentaba yo, interrupción de las actividades. Ahí también tú puedes denunciar, interviene el Estado, pero digamos, no es la vía, es la última ratio, ¿no? La vía penal. Pero lo que acaba de decir Ana, esa forma y ese mecanismo de ir precisamente de la mano con el Estado a hablar con los líderes y con las partes relacionadas y concienciarlos sobre las repercusiones que van a tener sus actos, es lo más valioso, porque si tú ya le dejas claro, número uno, que va a haber una sanción, interpones la denuncia que casi nadie en la historia las quería presentar. Una, porque no confiamos en el Estado y decimos, bueno, de nada sirve, se va a acumular y no va a pasar nada. Y número dos, por las represalias que iban a tomar contra nuestra infraestructura, contra los bienes y contra el recurso humano que colabora con nosotros. Entonces, simple y sencillamente omitíamos y consentíamos, tolerábamos todos esos actos. Pero ahorita, cuando los empiezas a denunciar y aparte les adviertes que ellos digamos que detonaban, incentivaban la acción de la empresa, es decir, para que la empresa indemnizara o realizara un pago, ellos recibieran un beneficio mediante esa acción. Cuando ven que ese estímulo no va a producir el resultado que ellos esperaban, entonces no tienen ninguna razón de ser. Porque vas a decir, oye, ¿para qué lo voy a seguetear? ¿O por qué voy a abrir las válvulas? ¿Por qué voy a ventear si ya no van a contratar a la gente del sindicato? Una, ya me lo dijeron. Dos, lo hice y ya lo comprobé. No lo hicieron, trajeron gente de otro lado. ¿Por qué? Porque ya se me había informado que no va a haber mano de obra calificada cuando se dan estas figuras. Incluso el acto vandálico históricamente tiene muchísimas tesis, ¿no? Porque ha sido el dolor de cabeza de institución. Entonces creo en ese sentido, Arturo, que es muy importante aplicar todas estas medidas. Lo que te dijo Ana es fabuloso, con cualquier autoridad que tengas que interactuar, es bueno. Sí tengo claro que también a veces tocar a las autoridades en algunos ámbitos no es bueno, porque también teníamos los temas de corrupción, ¿no? Y te salía peor ir a pedirle un apoyo a lo mejor al municipio y salías con 300 peticiones y favores y solicitudes,
pero bueno, si lo manejas bien de una manera correcta e institucional, sí se pueden lograr resultados. Sé que el tema es muy, muy complejo porque no es tan fácil como lo digo, pero sí hay ya casos de éxito en ese sentido. Incluso para el trato con los sindicatos ya hay figuras nuevas, que es una figura que se llama un protocolo para la legitimación de las relaciones sindicales, que ya te permite incluso también, a partir de la reforma laboral, también formalizar esas relaciones, y también hay concurrencia sindical, ya puedes tratar con varios sindicatos. Entonces tú ya puedes incluso pagarles de manera comprobable, o sea, con comprobación fiscal. Obviamente tú tienes que ayudarlos y llevarlos de la mano para hacer todos esos trámites. Es laborioso, pero los resultados a largo plazo son inmesurables, porque lo que acaba de decir Ana, $5 millones en ese concepto a cero, o sea, de 100 millones de pesos a cero, ahí tienes un ejemplo del valor de ese trabajo, ¿no? La verdad que el trabajo que hace Ana y Kesne tiene un valor muy, muy grande, ¿no? No sé, Sí, Eric. A Laura. Sí, Eric. Perdón, Eric. Sí entendí todo lo que dijeron Ana y la otra compañera. Es bien claro lo que dicen. Al menos yo estoy en la subdirección de contratos y asociaciones. Tenemos socios que igual erogan bastante cantidad de dinero en actos vandálicos, pero le han buscado, así como dijo Ana, y sí, han logrado con ciertos sindicatos, pero donde está la delincuencia organizada ha sido bien difícil. Incluso nos tocó en una libranza, y por Comalcalco, que levantaran a un trabajador de Pemex, a pesar de que había gente del sindicato trabajando ahí con esa compañía, y que ahora sí no hago comercial, pero se acaba de ganar una asignación grande por ahí. Entonces, ahí está muy caliente la cosa, y no tenemos, como tú dices, dadas las circunstancias, le reportas al municipio, de rato las represalias, porque ellos mismos dan vuelta y peligra a la gente, pues, al menos de Pemex. Ya los subcontratados y todo lo demás prefieren pagar cuota a no meterse en problemas. Esa es mi opinión, Eric. Arturo, otro elemento, obviamente, cuando estás trabajando con el crimen organizado. Pero sí creo que es importante dejar bien asentado cómo es que lo puedes hacer. O sea, no es solamente voy a ir y voy a poner mi denuncia y entonces y voy a hablar con el sindicato y voy a poder, ¿cómo se dice?, negociar con ellos. No es así tan sencillo. O sea, cuando tú estás analizando tu contexto social, es en realidad un análisis, una evaluación de todos tus distintos actores, de sus modelos de negocio. Cuando yo empecé a trabajar con una empresa, por ejemplo, no sabían siquiera cuánto ganaban y cuánto pedían los sindicatos, por ejemplo, o de dónde ganaban la plata, ¿no? Pero uno de los temas que sí nos quedaba muy claro es que por la falta de relacionamiento entre el operador y la comunidad en su generalidad, lo que se estaba generando era un fortalecimiento de esos liderazgos no deseados dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolló primero? O sea, sabemos que las comunidades quieren una redistribución de la riqueza y sabemos que quieren verse beneficiados por el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que se hizo primeramente fue el mecanismo de quejas para quitarnos todos esos problemas y tener un mecanismo a través de cual resolverlos. Pero nuestro segundo enfoque fue justamente el programa de desarrollo social. Y el programa de desarrollo social se generó y se desarrolló de tal manera de que nos aseguráramos que sin una confrontación directa, la comunidad como colectividad, no como los individuos con los que siempre tratan las empresas, que es un error craso, sino como colectividad pudieran ellos participar en el desarrollo de su propia comunidad. Lo interesante de todo este proceso fue que cuando nosotros generábamos las asambleas comunitarias, en esas asambleas comunitarias, los que le exigían
al sindicato que no se metiera en sus programas de desarrollo eran justamente la misma comunidad. Nosotros como empresa, calladitos, ¿no? Y entre ellos, entre la comunidad, es que se empieza a generar todo ese cambio de lo que son las estructuras de poder, ¿no? Entonces, una vez realizado eso, ¿no? Cuando entendimos el sentimiento real de la comunidad, cuando entendimos en qué se basaba el poder de algunos de estos líderes comunitarios, fue que pudimos empezarlo a trabajar con instituciones de gobierno y bueno, perdóname, pero yo también trabajé en Comalcalco y justamente fue así como se desarrolló todo esto. En alianza con el municipio. Y a partir de que empezamos ese trabajo, se empezaron a empoderar la colectividad, no el individuo. Y poco a poco, se ha ido avanzando en esos planes. No es rápido, no es de un día para otro. O sea, lo que yo te estoy platicando se desarrolló aproximadamente en 2 años, ¿no? Pero en esos 2 años, con ese plan, sí pudimos implementarlo y sí pudimos llegar a esto. Hablas de los propietarios. O sea, simple y sencillamente nosotros nunca les dimos a los propietarios. ¿Por qué? Porque Pemex tiene una regla donde dice que por acto vandálico no se le paga compensación al propietario. Y de ahí no nos movieron, ¿no? Y sí hubieron varios actos vandálicos todavía al principio hasta que llegamos a la parte sindical, ¿no? Y esa parte sindical también, bueno, se acompañó con un programa de algunas contrataciones para los miembros del sindicato, pero también entendiendo que ya la comunidad como colectividad no nos iba a cerrar porque ya no existía ese apoyo popular, ¿no? Es difícil de un solo caso decir, bueno, esto se tiene que aplicar como receta. No es así, los temas sociales no son recetas, nunca lo van a hacer y por eso necesita el operador de un equipo especializado con este tipo de experiencia, ¿no? Con distintas funciones que pueda desarrollar un trabajo que es por separado, pero que en realidad está tratando todo lo que es la dinámica social. Y si me permiten el comentario, o sea, un poco englobando el comentario del señor Mejía y Vera. Creo que esto nos trae otra vez al tema el objetivo de la extracción comercial, por cuanto es una contraprestación y la confusión con la licencia social. Como dijo Ana, esta contraprestación no nos va a resolver 100% la licencia social. Hay que atender desde tu EBIS, tu plan de gestión social, en fin. Y por otro lado, la estrategia también es la difusión, la explicación de las contraprestaciones a las que tienen derecho la sociedad, los propietarios. Y creo que eso es crítico en el momento de la negociación, porque particularmente en el tema de extracción comercial que nos ocupa, cuando le explicas al propietario cuándo nace este derecho, a partir de cuándo se hace exigible, quiénes tienen derecho a esta contraprestación, hay un cambio de mentalidad en la negociación. Dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto a lo mejor con un ingreso que se estime conservador, inmediatamente el propietario va a entender que su interés o va a centrar la negociación entonces en las contraprestaciones del inciso A y B, o sea, el pago por BDTs, la renta. O en otros casos el operador tendrá un cambio de paradigma mucho más profundo y se reconocerá a sí mismo como un aliado del proyecto, como un defensor incluso del proyecto, y ahí pues hay que tener nosotros como empresa mucho cuidado, ¿no? Ser muy responsables en cuanto a cómo comunicamos nuestras expectativas del proyecto, ¿no? Porque pues ya haciendo la cuantificación de lo que puede llegar a representar esta contraprestación, en algunos casos, el costo del proceso en sí puede ser mucho mayor al beneficio que al final va a terminar recibiendo el propietario. Ya no digamos en áreas contractuales donde son miles de propietarios, se diluye, ¿no? Y bueno, a razón de la difusión y transparencia, mi otro comentario también va un poco en el sentido de
plantear cómo las autoridades presentan la información de los ingresos de los proyectos. Un propietario debería tener con mucha facilidad medios para buscar cuál es el ingreso de un determinado proyecto respecto del cual puede calcular su contraprestación. Y aunque la información actualmente es pública, pues ciertamente no es tan amigable obtenerla, ¿no? Incluso para gente que conocemos del tema y estamos en el medio, no se percibe de manera inmediata. Tienes que hacer un cierto análisis y ligar los factores, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Pues muchísimas gracias, Kesne, y a todos los aquí presentes. Quiero ceder el uso de la voz porque me parece que ya nos pasamos un poco de tiempo a Teresa de Ley y a Laura. Agradecerles muchísimo el espacio y también pues disculparnos porque creo que nos excedimos más de 1 hora con 7 minutos porque era... yo creo que ya llevamos ya bastante tiempo y la verdad que es un tema que nos gusta mucho y veo que no se han desconectado la gran mayoría. Eso pues, al menos nos dice que también les interesó a todos. Les agradezco muchísimo también a todos los que se conectaron y le dejo el uso de la voz a Teresa y a Laura. Muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eric, y a Kesne y a Ana. Creo que pues se extendió el tiempo por el extenso que es este tema y obviamente, como bien dices, hemos mantenido la audiencia casi todo este tiempo, entonces a lo mejor es un tema que vale la pena volver a visitar, a lo mejor en otra sesión que pudiéramos ver como el próximo año, quizás, porque obviamente hay todavía mucho por platicar, ¿no? Pero pues en nombre de la Cámara, muchísimas gracias a los tres, tanto por cómo explicar la regulación, cómo está hoy en día y cómo llegó a estar como está, pero también para explicar cómo es su aplicación en la realidad, que creo que a veces es un poco distinto, ¿no? Y la experiencia creo que a veces es más valioso hasta aunque que nada más saber la regulación. Entonces, creo que fue muy benéfico para todos los asistentes que están aquí de escuchar esa experiencia de los expertos que mejor conocen el tema. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres y también aprovecho pues para agradecer a todos nuestros asistentes su presencia, su participación y espero que les podamos ver en nuestro siguiente evento y rapidísimo voy a hacer promoción. ¿Cómo se llamaba? Un brindis navideño el día 16 de diciembre. Entonces, ojalá que nos veramos ahí. Pero muchísimas gracias, Ana, Eric y Kesne, por esta participación el día de hoy. Y muchas gracias a todos por conectarse. Laura, quisiera simplemente, puesto que Eric además lo mencionó, reiterar simplemente lo que Laura ha dicho. De verdad, Eric, Kesne, Ana, mil gracias. Es un tema apasionante, es un tema muy complejo y creo que desafortunadamente, sí lo puedo decir, creo que se va a volver aún más complejo en el próximo año. Entonces seguramente tendremos el gusto de nuevamente invitarlos para que volvamos a tocar el tema y como bien dijo Laura, los esperamos en el brindis, aunque sea de una manera virtual. No queremos cerrar el año sin por lo menos desear a todos nuestros socios pues, que este año ya cierre y que el 2021 sea un año lleno primeramente de salud y de bienestar para todos. Gracias. Gracias, Tere. Gracias a todos. Muy buenas noches. Felicitaciones a Kesne, a Ana Mayent y a Eric. Muy buena tarde. Gracias. Gracias.